van a grabar para los que no pudieron asistir. Sí, ya voy a dar las indicaciones. Entonces, como les decía, de antemano agradecerles por su conexión puntual a esta hora que pues sabemos que no es tan fácil el horario para todos. Eh, el día de hoy pues tenemos el webinar número 5 por CETRI sobre tecnologías de punta para el cuidado de la calidad de aire interior en apoyo al COVID-19. Les habla Melisa Sarmiento, yo soy coordinadora operativa del capítulo norte y pues para darle inicio a la sesión voy a comentar algunas recomendaciones para que los que nos estamos conectando a esta hora las tengamos muy en cuenta. Entonces, la primera, pues, es recomendarles que mantengan en silencio sus micrófonos para poder escuchar muy bien al conferencista. Lo segundo es que apaguemos las cámaras de video, pues para no quitarle calidad a la videollamada cuando más personas empiecen a ingresar. La tercera, indicarles pues la dinámica que vamos a utilizar en la sección de preguntas. El público podrá irlas escribiendo por el chat y al finalizar el webinar nosotros dispondremos de un espacio para responder todas sus inquietudes. Les recomendamos no interrumpir al conferencista. Nosotros vamos, como les digo, a atender todas las inquietudes que ustedes tengan. Si en algún momento llegan a experimentar problemas de conexión, les recomendamos salir y volver a ingresar a la plataforma. En el caso del registro, pues es importante que el nombre que ustedes usen para iniciar la sesión nos permita identificarlos, es decir, que se loguen con el nombre y con el apellido. Estoy viendo pues que la mayoría de las personas la han hecho así. En el caso de que hubiese una persona que ya ingresó y no se logueó así, le puede dar clic derecho a su nombre y ahí le da editar y cambia hacia el nombre que estamos sugiriendo nosotros. Y por último, pues para responder la inquietud de Santiago, la sesión va a ser grabada para posteriormente ser colgada en el canal de YouTube de Acaire. Por si están preocupados por alguna persona que no logró conectarse, esa grabación va a estar ahí disponible para que lo puedan revivir en un momento posterior en nuestro canal. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Enrique Curi. Él es socio director de Coquest do Brasil, empresa especializada en soluciones para calidad de aire interior. Es delegado de Asuntos Internacionales de Abrava, miembro actuante de Coalindor y uno de los representantes de la interfase del gobierno brasileño con la sociedad en temas de calidad de aire interior. Con esto pues le damos paso a Enrique Curi y con él los dejo. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a todos. Mucho gusto. No sé si me escuchan bien y si me ven bien. Espero que sí. En primer lugar, me gustaría pedir perdones por mi portuñol. Voy a hacer el mejor para hablar en español, pero hay partes que seguramente habré alguna dificultad. Pero bueno, yo, como comentó Melissa, soy de la Abrava, la Asociación Brasileña, que es la CAIRE de Brasil, y hace muchos años hemos desarrollado un Departamento Nacional de Calidad de Aire Interior, ¿no? El objetivo de este departamento es justamente discutir cuáles son lo que hay en el mundo de más objetivo y actualizado de tecnologías para la mejora de la calidad de aire interior. Lo que voy a hacer hoy es una presentación de algunas de estas tecnologías que discutimos en la Brava y que cogemos referencias mundiales sobre ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a hablar un poco sobre los aspectos y concientización. Lógico que por el problema del COVID-19 voy a tener atención para poner todas las tecnologías mirando cómo podemos de alguna manera trabajar y mejorar el ambiente con el COVID. En primer lugar, lo que tenemos que entender es el trípode de la calidad de aire interior. O sea, siempre el aire va a tener tres características. La característica física, que son las partículas, la característica biológica, que son los microorganismos, y estos pueden ser bacterias, hongos y virus, y los COVs,
¿Qué son los COVs? Son los compuestos orgánicos volátiles, o sea, los gases volátiles. Y eso se incluye el CO2, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, tantos otros gases que causan olores y otros problemas. Entonces, cuando pensamos en calidad de aire, siempre es importante entender este trípode, ¿vale? Vamos a hablar también, empezando con tecnologías pasivas, que son las soluciones tradicionales. Esto es un concepto muy importante en la calidad de aire interior, la diferencia entre tecnología pasiva y tecnología activa. Una tecnología pasiva es como un filtro, por ejemplo. Un filtro es considerado una tecnología pasiva. Él está parado esperando que el contaminante venga hasta él. Son muy importantes, pero no resuelven todos los problemas de calidad de aire. Perfecto. Entonces, la idea es justamente mostrar a ustedes otras tecnologías que pueden añadir esfuerzos a las tecnologías pasivas. Entonces, como he hablado, el filtro, la luz UV, la luz ultravioleta tradicional, todo esto vamos a hablar en más detalle. La ionización convencional, ¿no? Después vamos a hablar sobre las tecnologías activas, que cómo la naturaleza purifica y qué tipo de tecnología tenemos hoy para utilizar en ambientes internos, ¿no? Lembrando que siempre recuerdo que el ideal es una mezcla de las tecnologías pasivas y activas. Vamos a hablar de ozono, que seguramente hoy día se habla mucho de ozono. Hay muchas cosas buenas con el ozono, pero también hay que tener cuidado. Vamos a hablar de ionización contemporánea y vamos a hablar de fotocatálisis. Recuerdo que las 6 tecnologías que vamos a hablar hoy son tecnologías consideradas naturales, o sea, no son productos químicos, porque lo que discutimos de nuestra asociación es que productos químicos muchas veces dejan un residual y esto puede ser peor, ¿no? Entonces estamos hablando de tecnologías naturales. Y por último, hablaremos del monitoreo, ¿no? Algunas validación con pruebas y estudios de caso. Bueno, como saben, los problemas con la calidad de aire interno es un problema nuevo, ¿no? Porque la ventilación siempre fue la gran arma que todos han tenido para mejorar la calidad de aire. Empezó con el embargo del petróleo en los años 70, que cambiamos cómo construimos nuestras casas, ¿no? O sea, cada vez más cerradas, cada vez con menos ventilación. Y actualmente, según la Organización Mundial de Salud, el aire es de 5 a 10 veces peor en ambientes cerrados que en lugares abiertos. ¿Ok? Eso es un dato muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque eso ya hablamos de eso hace mucho tiempo. Y ahora que llegamos en un punto donde el COVID-19 se contamina de persona por persona, este dato se hace aún más importante, ¿no? La infestación por hongos, ¿no? El moho, nunca ha sido tan alta y constituye una grave amenaza para la salud. O sea, siempre sabemos que el moho puede encontrar no solo residencias, pero en muchos casos, como en nuestros países, hasta hospitales, ¿no? Y esto puede ser una grave amenaza para la salud. Microorganismos transportados por el aire, como el Staphylococcus aureus, están en los niveles muy altos en los hospitales. ¿Eso qué quiere decir? Que las infecciones nosocomiales o las infecciones hospitalarias están en un nivel muy alto. En España tenemos un dato que dice que 8% de las internaciones, o sea, se tornan infecciones hospitalarias. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona entra con un problema en la rodilla para operar y después coge una neumonía, ¿no? Cuando entendemos que en América del Norte tenemos 100.000 muertes por año, imaginas en América del Sur por infecciones hospitalarias. No solo en la cuestión de salud, pero también en la cuestión económica, porque una persona que entra con un problema y coge una infección hospitalaria se queda en general 9 días más en un hospital y esto genera un costo muy alto, ¿no? Entonces estamos hablando de la cuestión de salud, que es el más importante, y después también de un factor económico. La media, la imprenta, la prensa, viene ahora entonces, después del COVID, esto va a ser vamos a tener siempre en la media siempre cuando tiene algunos outbreaks, algunas epidemias y eso, encontramos cosas en la media, ¿no? Esto me gusta mucho, que es de Brasil,
que dice que la contaminación atinge a 95% de los chalecos médicos, la ropa la ropa blanca que el médico utiliza, ¿no? O sea, el doctor está en el hospital, sale o va a una habitación con un infectado y tiene la ropa contaminada. Y ayer estaba en un webinar justamente de España que estábamos discutiendo sobre el efecto del COVID-19 en las ropas. Todavía no sabemos. No sé si están a par, pero todo el día tenemos informaciones nuevas, ¿no? Ayer salió una información de que en las regiones donde están los hospitales, el COVID es encontrado en el aire. Esto fue un estudio hecho en China. Entonces, hay mucha cosa que ya tenemos como cierta y otras todavía que no tenemos. Pero como esto, por ejemplo, que los microorganismos están en las ropas de los médicos, es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en descontaminación del aire, porque muchas veces las superficies también están contaminadas y ahí tenemos que tratar. Muy bien. Son muchos los productos o los componentes que nos hacen sentir mal, de poluciones y toxinas, que no sabemos, por ejemplo, limpiadores, humo, tintas, pesticidas, preservantes, cloro. Hay muchas cosas en un ambiente que pueden llevar uno a sentirse mal. Entonces, muchas veces nos sentimos mal y no sabemos por qué. Yo hice un trabajo acá en un call center donde las personas se quedaban muy enfermas y siempre tenían dolor de cabeza y todo. Y claro, fui siguiendo las normas brasileñas a mirar la renovación y todo. Y claro, el nivel de CO2 estaba muy alto. Con el nivel de CO2 muy alto, nos sentimos mal. ¿Entienden? El mismo en un coche, cuando estamos de viaje, 4 personas sin abrir las ventanas sin aire, después de un rato nos quedamos muy cansados, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos de dónde viene la contaminación que nos hace mal. Por eso que tenemos que tener en cuenta que tecnologías activas son muy importantes para encontrar soluciones para este tipo de problema. Y el resultado es el sistema inmunológico sobrecargado, ¿no? Nunca hemos tenido la parte de rinitis y alergias, ciudades como Bogotá o São Paulo, donde vivo yo, que son ciudades muy poluidas, ¿no? Y ahí viene un punto importante que ya vamos a hablar de la ionización. Recuerdo que los microorganismos no tienen peso suficiente para volar. O sea, siempre van a estar atrapados a una partícula. Siempre. En una ciudad, en ciudades poluidas como las nuestras, tenemos un nivel de particulado alto. Y si tenemos ventilación o que entre aire de fuera, seguramente va a tener carga microbiana, ¿no? Por eso que muchas veces la cuenta que hacemos con los proyectistas de aire acondicionado es la relación entre el aire externo y el aire interno. Es importante tener en cuenta que el COVID también va atrapado a una partícula, ¿no? Existe toda una discusión en este momento cuánto tiempo el COVID tarda vive este no es acá, ¿Cuánto tiempo el COVID vive en el aire, ¿no? Los primeros estudios hicieron 3 años. Hay estudios ahora que están saliendo que dicen que puede ser más. Entonces tenemos que tener cuidado también para las partículas. ¿Qué hace la industria para solucionar estos problemas? Vamos a hablar entonces de lo que el mercado ofrece ya mucho tiempo, que son tecnologías pasivas, que es un enfoque reactivo. Como expliqué cuando empezamos, los filtros están en las centrales, en los condicionadores, esperando para que la contaminación llegue hasta él. ¿Cuáles son los desafíos más comunes? No hay garantía que todo el aire pase por el filtro. ¿Cómo vamos a garantizar que todo el aire va a pasar por el filtro? Es claro que los filtros son importantes, siempre van a ser. Están en la norma brasileña, están en las normas de ESHRE, están en las normas europeas. Es importantísimo tener los filtros, pero no tenemos garantía que todo el aire va a pasar por él. En segundo, ¿cómo sacamos de las superficies hongos, bacterias, virus o olores que están en una sala? ¿No? Otro punto del COVID. El COVID, claro, se va a hacer siempre pasado por gotículas, ¿no? Por esto, él puede estar atrapado también en superficies. No podemos solo pensar en el aire, tenemos que pensar en superficies.
en uno de los webinars que tuvo, estábamos discutiendo que el COVID, cuando sale en un estornudo, por ejemplo, una grande parte de las partículas donde están el COVID son muy pesadas y caen al suelo, pero un 15% de estas partículas son ligeras y no tienen peso suficiente para bajar, y por esto que se quedan ahí en el aire. Después de un cierto tiempo, la humedad va a salir y el hongo no va el virus no va a tener más fuerza, pero es 15% de un estornudo, por ejemplo, que va a quedarse en el nivel, ¿no? Y la otra parte va a caer al suelo. Y ese que va a caer al suelo, dependiendo de dónde la persona ha estornudado, puede ser una superficie, ¿no? Los filtros pueden transformarse en una fuente de polución porque están siempre muy poluidos, depende de cómo lo vamos a sacar, y tienen un efecto limitado en los gases volátiles, ¿no? O sea, y con virus y hongos, claro, si hablamos de un quirófano donde tenemos un filtro EPA, es otra historia, pero mismo así, con virus, principalmente tenemos un efecto limitado en los filtros. Luces UV son muy efectivas, pero en superficies inactivadas. No es eficiente en aire en movimiento, eso que vamos a discutir. Y la ventilación, que tiene un alto costo. Y esto es lo que hablamos mucho. Yo hago parte de la revisión de la norma brasileña y también de la norma del FAIAR, la Federación Iberoamericana de Calidad de Aire. Y lo que dicen los DL de ASHRAE en este punto es que es mucho mejor tenermos poco aire con bastante calidad que mucho aire con baja calidad. O sea, de nuevo, en ciudades como las nuestras, como São Paulo y Bogotá o otras ciudades más poluidas, la ventilación tiene un alto costo y puede ser peor, pues podemos traer mucha polución de fuera. Entonces, tenemos que tratar el aire interno, ¿okay? Internamente. Como tecnologías pasivas, tenemos filtraje, como comenté con ustedes, que están parados esperando. La ionización, que es una tecnología mal comprendida, que voy a explicar a ustedes la diferencia entre convencional y contemporánea. Un ionizador convencional, yo no sé si ustedes han tenido este en Colombia, pero en los años 80, en algunos países de Latinoamérica, se ha vendido mucho un aparato llamado Sterilair. Sterilair era un aparato pequeño que era un ionizador y funcionaba excelente, pero para 20 centímetros cuadrados a su alrededor, nada más. Pues no lograba los iones para afuera. Entonces, la ionización es pues, la contemporánea, sí, y esto vamos a hablar de cómo funciona. El problema de la luz UV es la distancia a partir del bulbo de la lámpara UV y el tiempo de exposición, ¿no? Unidades portátiles son pequeñas, para pequeñas salas, muchas veces ineficientes, improductivas y alto costo, ¿no? O sea, hay que tener muchas para funcionar. Bueno, vamos a filtros. Ahora vamos a hablar de la luz UV germicida, pasiva. El objetivo es llevar bacterias y virus para la luz UV, porque la luz UV, la luz ultravioleta, tiene una intensidad que logra inactivar el microorganismo. Pero hay muchos sís para que ella funcione, si conseguimos llevar el contaminante hacia la luz UV. Y si el tiempo de exposición dura lo suficiente, tiene eficiencia cuestionable, porque el microorganismo necesita un mínimo de 3 segundos bajo la luz UV. Nosotros ya hemos visto luz UV en el conducto, como si fuera un filtro, pero esto no funciona. Explico por qué. Porque hacemos la analogía con una vela. Si tenemos la mano bajo de una vela, quemamos la mano, que son los 3 segundos que necesitamos. Si hacemos así con la mano, no quemamos. Y el mojo debe ser expuesto por lo menos 3 segundos a la luz ultravioleta, a una pequeña distancia. Si no, él va a pasar. Miren esto, qué interesante. La eficiencia depende de la distancia, la intensidad y el tiempo de exposición. Si tenemos una luz ultravioleta en el conducto, mira lo que pasa con los microorganismos. Pasan muy rápido, o sea, no tienen ningún efecto, o pasan lejos. El máximo que va a pasar, la bacteria y el virus, el COVID, te va a broncear un rato y va fuera. Entonces, la luz UV germicida no es eficiente para el sistema de aire acondicionado como filtro, como pasivo, ¿cierto? En los conductos.
Pero, bueno, ya la tecnología pasiva, la solución de la polución, perdón. Acá la luz UV ella funciona muy bien en la serpentina del aire acondicionado. ¿Eso qué quiere decir? Quiero decir que si tengo la luz ultravioleta focada en la serpentina, ahí sí el biofilme que se cría en la serpentina, esto va a salir. Hay muchos beneficios en tener la luz UV en la serpentina del aire acondicionado. Primero, va a eliminar el biofilme. Esto, ¿qué tiene de conexión con la calidad de aire del ambiente? Poca, pero al dejar la serpentina limpia, vamos a tener, uno, menos contaminación en los conductos. Va a mejorar la calidad de aire del ambiente, pero no es el objetivo principal. Dos, vamos a sacar el biofilme de la serpentina y eso va a dejar que la presión, la queda de presión sea mínima posible. Así que tenemos ahorro energético. Y tres, no tenemos más mantenimiento en las serpentinas, limpieza con productos químicos que puede generar residuos, o mismo el coste de tener personas limpiando la serpentina. Entonces, para terminar la parte de luz UV, no es eficiente con el aire en movimiento y es muy eficiente para la serpentina. Bueno, volviendo a hablar de las tecnologías pasivas, ¿cómo vamos a succionar las bacterias de las superficies de una bancada? O mismo el COVID, como estaba explicando a ustedes, con un estornudo en una superficie. Y cuando empezó la gripe suina, la H1N1, que en Brasil vino del sur, ¿no? Empezó en Chile, Argentina, y después en el invierno subió, empezó por el Rio Grande do Sul. La ciudad de Porto Alegre, que es la capital de Rio Grande do Sul, tuvo un problema con el H1N1 que la contaminación en gimnasios era muy alta. Muchos de los practicantes de gimnasia eran muy altos. ¿Por qué? Porque el H1N1 puede tardar, sí confirmado, hasta 7-8 horas en superficies. Entonces, si uno está contaminado y hace un aparato y después deja una secreción, viene el otro, bueno, se contamina, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar que una tecnología pasiva puede ayudar en una situación como esta? En una manija de puerta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo que va? No tenemos de esto. Claro, se viene uno con alcohol para limpiar, sale todo, pero nadie anda todo el tiempo con un alcohol. Mismo, yo pienso que después de lo que está pasando con nosotros, va a cambiar mucho la manera de cómo miramos las contaminaciones. Nosotros que estamos en el mercado de calidad de aire interior, ya tenemos algunas, digamos, manías, no sé si se dicen esto en español. Yo, por ejemplo, nunca abro la puerta de un baño, de un mall, por ejemplo, con la mano, siempre con el elbow acá, ¿no? O sea, esto va a cambiar, ¿no? Entonces, manija de puerta, por ejemplo, cuando se hacen pruebas en swab, pruebas de bacterias, son extremadamente contaminadas. Y también en autobuses, metros y todo eso, donde, yo no sé el nombre en español, donde se asegura acá, son muy contaminados, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tener atención. Para tratar los problemas de la calidad de aire interno interior, tenemos que mezclar tecnologías activas y activas. Tenemos que tratar las partículas, recuerden el trípode que hablé cuando empezamos, las partículas, la parte física, los microorganismos, hongos, bacterias y virus, y la parte química, que son los gases. Tenemos que tratar los tres en una mezcla de activas y pasivas, donde también en su fuente de origen, este es muy importante. O sea, ¿dónde está el estornudo? ¿Dónde está la contaminación? Cuando lo tratamos ahí en combinación con las tecnologías pasivas, ahí tenemos un resultado mejor. La mejor solución acá dice tecnología activa, un enfoque proactivo, siempre mezclado con las pasivas. Miramos primero cómo que la naturaleza purifica el aire que respiramos, ¿no? Primero, la ionización, que vamos a hablar sobre esto, que es para reducir las concentraciones de partículas, para tratar la ionización, es para tratar la parte física, el polvo, las partículas. ¿Por qué que después de una tormenta o cuando estamos cerca de una
cascata, una cachoeira, sentimos el aire muy puro, porque tenemos ionización. La tormenta eléctrica genera ionización, iones negativos, que baja el polvo, que baja la suciedad, ¿no? Entonces, esto es la ionización que vamos a demostrar para ustedes en un rato. Y la oxidación para reducir moho, bacterias, virus y gases, que es la luz del sol, nada más que eso. La luz del sol es una luz ultravioleta. Entonces, acá en São Paulo, creo que en Bogotá igual, pero acá un poco más, en el invierno, cuando llega el invierno, en nuestras chaquetas y la parte que está mucho tiempo en el armario, siempre, vamos a poner al sol. ¿Por qué? Porque la luz del sol oxida los microorganismos que están en las ropas. ¿Okay? Entonces, es importante que entendamos cómo que la naturaleza purifica el aire para que entendamos cuáles son las tecnologías que podemos utilizar activas, ¿no? Para tratar problemas de calidad de aire. Entonces tenemos que tener un enfoque con varias estrategias. Ionización para precipitar partículas, oxidación avanzada o fotocatálisis para romper los gases volátiles y desactivar los microorganismos. Entonces tenemos acá la ionización para la parte física y la fotocatálisis para la parte biológica y también la parte química. Podemos utilizar el ozono para la parte química y microbiológica, porque el ozono es un excelente descontaminante. Y el filtraje, lógico, siempre para eliminar las partículas. Además, un monitoreo o un seguimiento continuo de los parámetros de la calidad de aire. Yo siempre digo, es muy importante que todas las tecnologías pasivas, activas, nuevas, antiguas, siempre tienen que ser monitoradas. Siempre, porque si no, es muy fácil, el aire no se ve, no es como el agua que tomamos, sentimos el gusto o está con el color diferente. El aire no, el aire es muy importante que lo hagamos pruebas. Por suerte, acá en Brasil, en nuestra norma, es obligatorio que las empresas hagan mediciones microbiológicas todos a cada 6 meses, ¿no? Pero estamos en plena revisión porque pide hongos y estamos intentando aumentar eso también para bacterias, ¿no? También se mide el CO2 y algunos otros. Es importante. Muy bien, hablamos de ozono. El ozono es un gas que son 3 moléculas de oxígeno que reduce olores y los gases, incluso hongos, moho, bacteria y virus, ¿eh? Y el ozono es un excelente descontaminante, pero de la misma manera que el oxígeno, los demás elementos naturales, el ozono es peligroso en muy altos niveles. Nosotros estamos mirando que el ozono está siendo muy utilizado contra el COVID. ¿Por qué? Porque efectivamente él inactiva el COVID. Eso es cierto. El ozono inactiva sino todos los microorganismos que no sean endo, que están fuera del cuerpo, el ozono puede inactivar, como rompiendo la pared celular. Entonces, en China hemos visto muchas cabinas de ozono, en otros países también, o sea, la persona pasa por un túnel de ozono. Esto funciona, no sabemos porque es muy poco tiempo, pero en un ambiente que está contaminado se puede hacer descontaminación con el ozono. Pero la Organización Mundial de Salud dice que el nivel, recomienda niveles alrededor de 0.5 ppm, partes por millón. O sea, hay un nivel máximo de ozono. El EPA, ¿no? Que es el Ministerio de Salud ahí americano, entre 0.1 y 0.9, y el FDA, el Food and Drug Administration, abajo de 0.1. Nosotros en Abrava, en Brasil, siempre indicamos el uso de ozono en ambientes desocupados, porque no tenemos cómo regular que un ozonizador en un ambiente con personas va a estar abajo de estos niveles. ¿Ok? Entonces, hay algunos países que no dejan la utilización de ozono, como Canadá y California, pero hay algunos sitios en que el ozono es utilizado con mucho suceso, también con personas, pero es muy importante que esté siempre abajo de estos niveles. Acá, un equipo de ozono, esto es un ozonizador, una descontaminación de ambientes en general. O sea, estamos, por ejemplo, en un hospital donde ha tenido casos de COVID, o mismo en un sanatorio, en un hotel donde queremos hacer una descontaminación. Ponemos una máquina de ozono, hay de todos los tamaños y potencias,
lo que recomendamos es que se encienda la máquina, salga, porque el ozono lo que puede causar son irritaciones en las mucosas, en la nariz, en la boca, en la piel, pero esto con niveles muy altos y por mucho tiempo. Nuestra norma en Brasil dice que no podemos estar con ozono por más de 8 horas, ¿no? Entonces, no existe una ley muy clara acá en Brasil sobre el ozono. Por esto, lo que hacemos siempre es, no hay problema ninguno en entrar y salir para desenchufar la máquina o para encenderla, mismo con ozono. Entonces, si tenemos un ambiente contaminado y hacemos una descontaminación con el ozono, sacamos los microorganismos del aire y de las superficies, porque el ozono también va a llegar a las superficies, entonces va a descontaminar de manera natural, sin ningún residuo, porque si hacemos con permanganato, hay muchos productos químicos que pueden hacer la misma cosa, pero dejan residuales, y al dejar residuales, ¿qué pasa? Vamos a tratar un problema y causar otro problema. Entonces, el ozono es muy indicado. Además, su media vida es muy corta, es un gas muy instable. Al final, cuando terminamos de trabajar con el ozono y abrimos la puerta, en segundos ya no hay más. Terminó, nada. Cuando los químicos muchas veces pueden dejar residual. Entonces, el ozono es un excelente descontaminante. No estoy hablando de ozonoterapia, estas cosas que no tienen ningún envaso científico de poner dentro del cuerpo, en la sangre, esto no. Estoy hablando pura y simplemente de la utilización del ozono en ambientes. ¿Ok? Este es un ozonizador. Muy bien, ahora vamos a empezar a hablar de ionización. Ya hemos hablado de luz UV, hemos hablado de ultravioleta, hemos hablado de ozono y de filtros. Y ahora hablamos de ionización para que ustedes recuerden de la tormenta que hemos hablado, la parte física, ¿no? ¿Qué son los iones? Son partículas cargadas que están en el aire por todo el ambiente, atribuyendo cargas a las partículas, ¿no? O sea, vamos a pensar que las partículas, el polvo, está cargado de iones positivos. Nosotros, con ionizadores, cuando queremos bajar el polvo, producimos iones negativos, que por la física, el positivo con el negativo se atrae, la partícula se queda con peso suficiente para caer al suelo. Entonces, no es que vamos a inactivar o vamos a sumir, va a desaparecer las partículas. Lo que vamos a hacer es dejarlas más pesadas para que tengan peso para caer. Y esto que he explicado cuando empezamos, muchas veces cuando hacemos un estornudo, una gran parte cae de las partículas, pero una parte se queda en el aire. Hay muchas partículas que no tienen peso para caer o para ser filtradas. Entonces, estas partículas pueden ser objetos de contaminación. Yo voy a hacer ahora con ustedes una experiencia para mostrar, espero que, no sé si, creo que es mejor que yo pare un minuto. Ustedes pueden poner grande el video donde estoy. Esto acá No, es una caja. Señor Enrique, yo creo que es mejor que desactive un momentico la pantalla y deje solamente la cámara para mostrar los equipos, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Me pueden, lo ven bien esto? Sí, ¿no? Pueden confirmarnos por el chat si estamos viendo los equipos que nos está mostrando en pantalla. Yo sí logro verlos. Pueden colocar en la opción de arriba, en vez de ver a todos, ver a quién habla, para poder ver las imágenes más grandes. Pueden clicar donde está mi foto, por favor, que la hacen grande. Bien. Esto acá es un prototipo de un ionizador, para que nosotros entendamos cómo funciona la ionización. Acá tengo una aguja, acá voy a quemar una resistencia para hacer humo. ¿Cómo no logramos mirar el polvo? Voy a hacer con humo. Voy a llenar esta caja de humo y voy a encender dos tecnologías de ionización. Una antena que va a llevar que va a soltar los iones negativos y otra antena que va a difundir esto para lejos. Ustedes que van a ver es el humo que va a caer al suelo. Volumen. ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces la primera cosa que voy a hacer es poner un aceite, una gota de aceite aquí para producir el humo.
¿Ok? Bien. Tengo acá. Es importante entender que los iones, yo lo voy a producir humo que son cargados de partículas positivas. Cuando tengo lleno de partículas negativas, voy a tener la atracción de las partículas y esas se van a caer al suelo. O tener peso suficiente para ser filtradas, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es poner una gota de aceite y vamos a quemar esta resistencia para generar el humo. Y así... Espera un minuto que estoy con mi asistente haciendo. Muy bien. Ya puso acá. Voy a producir el humo. Espero que... espero que esté así en reflejo. Están mirando el humo que está llegando, está llenando la caja. Vamos a imaginar que esto son partículas, que esto es polvo, ¿ok? Muy bien. Tengo un ambiente con mucho polvo. Voy a poner un ionizador. Voy a primero encender esta antena acá, que es de iones negativos, y después la otra que es la que difunde los iones para lejos. Miren el humo que está acá y mira lo que va a pasar. Acá no hay salida de aire, no hay ventilación, no hay nada. Lo que van a ver ustedes ahora es puramente física. Es ionización. O sea, pronto, encendido. ¿Qué está pasando? Estamos trabajando para que el humo que estaba en esta caja va a quedar pesado y caer al suelo. ¿Entiende? O sea, ahora no tenemos más prácticamente humo dentro de la caja. ¿Qué pasó con las partículas? Las partículas están en el suelo. Ahí tienes que limpiar, lógico. Entonces, así funciona la ionización. ¿Ok? Yo creo que es importante para mostrar, para que ustedes entiendan cómo funciona. Visualmente es mejor. Déjame compartir la tela una vez más. Muy bien. ¿Por qué estamos tan preocupados con las partículas? ¿No? Miramos este gráfico. Tenemos partículas de 100 micron, 10, 1, 0.5, 0.1, 0.01 y 0.001. Muy bien. Tamaño de las partículas. Un cabello humano, por ejemplo, está acá. Se puede mirar, ¿no? Miremos que las bacterias se encuentran entre un promedio de 10 y 100 hasta un menos que 0.5. Las bacterias, ¿no? Los hongos y las esporas de los hongos también son grandotes, ¿no? Pero, señores, miren por favor los tamaños de los virus. Los virus son muy pequeños. Son muy pequeños y pueden justamente estar atrapados en partículas pequeñas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque los filtros padrón filtran generalmente 10 micron. Los filtros EPAs de high efficiency que tenemos, por ejemplo, en quirófanos, podemos llegar a 1 micron. Hay hospitales, por ejemplo, como los hospitales top de Estados Unidos y de Brasil, creo que de Colombia igual, pueden filtrar hasta unos 0.3, ¿no? Pero, ¿y los virus? Esta es o sea, mismo con filtros de altísima calidad podemos tener problemas con los virus. Y esto incluye el COVID-19. La ionización podría ayudar en este punto. Vale. Vamos a cerrar. Hay una pregunta acá, si la ionización actúa sobre partículas biológicas de la misma manera que con el humo. No, con partículas físicas sí. ¿Ok? Bueno, esto es un ionizador grande. Es un ionizador con más de... este equipo que hemos visto, este demostrador, había una antena, ¿no? Acá es un equipo con 60 antenas. Entonces, es muy utilizado, por ejemplo, en hospitales o mismo en oficinas donde se está haciendo una reforma y no queremos que el polvo que está siendo generado en un ambiente sea transportado para otro ambiente. ¿Esto qué quiere decir?
que muchas veces el aire lleva las partículas pequeñas a otro ambiente. Y en un hospital esto puede ser fatal. Explico por qué. Existe una relación directa entre el nivel de partículas, o sea, una relación directa entre construcciones, reformas en el hospital y el aumento del nivel de infección hospitalaria, principalmente de aspergilose, que es con el aspergillus, que es un hongo que solo es transportado generalmente por polvo de construcciones. Entonces, cuando tenemos reformas en hospitales o en cualquier sitio, es muy importante que tengamos alguna cosa para mantener el polvo controlado. ¿Okay? Pues muchas veces no pensamos en eso y esto es muy importante. Muy bien, vamos ahora para otra tecnología. Ya hablamos de ionización, ozono, luz UV y ahora vamos a hablar de fotocatálisis o oxidación fotocatalítica. Muy bien. Ampliamente estudiada por más de 20 años, fue usada por el gobierno japonés para mejorar la calidad de aire exterior y esto llamó la atención de la NASA, la Agencia Aeroespacial Americana, que invirtió significativamente en la tecnología en la década de 90 para la mejora de la calidad de aire interior de la estación espacial. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando están en el espacio no pueden abrir la ventana para ventilar, ¿no? Entonces tuvieron que desarrollar una tecnología que se limpiaba el aire sin utilizar aire externo. ¿Okay? La fotocatálisis ya es aceptada por varios DIAs de ASHRAE, ya está en normas europeas y en normas brasileñas, como la 16401, que es de calidad de aire interior, y la 7526 de hospitales. ¿Qué dice este DIA de ASHRAE sobre la fotocatálisis? Que es una tecnología promisora para el tratamiento del ambiente en locales cerrados y la cual se comprobó en la mejora de la calidad de aire en ambientes. Además de estos beneficios de calidad de aire, tiene el potencial de limitar la introducción del aire no acondicionado, proporcionando economía de energía. Y esto viene de acuerdo con que hemos hablado cuando empecé. Poco aire con mucha calidad es mejor que mucho aire con poca calidad. ¿Okay? Entonces, si logramos tener una buena filtraje, si logramos tener aparatos, tecnologías buenas que logren tratar el aire de manera activa, podemos tener también economía de energía. Muy bien. Acá tenemos una foto en 3D de una célula fotocatalítica. Lo que tenemos es una luz de intensidad de UV y una colmena de metales, de panal de miel que decimos, ¿no? O sea, esos son metales nobles como el dióxido de titanio. Esa es una célula que cuando el nombre científico de esta tecnología es fotocatálisis. Foto, luz, catálisis, elemento catalizador. Cuando la luz entra en contacto con la colmena, con los metales, producimos acá oxidantes naturales basados en oxígeno y hidrógeno. Y ahí logramos llevarlo a los ambientes. Lo voy a explicar mejor. Voy a parar una vez más mi ponencia, un minuto, para que ustedes puedan mirarme a una célula fotocatalítica. Esto es un prototipo de un reactor fotocatalítico. Ustedes miran bien, ¿no? Muy bien. La intensidad de esta luz UV, cuando entra en contacto con estos metales, con esta colmena de metales, producimos acá peróxido de hidrógeno en forma de gas. ¿Okay? Eso está siendo producido dentro, por ejemplo, del ducto. Esta parte se queda dentro del sistema de aire acondicionado y esta parte fuera, agrudado en la chapa. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo de fotocatálisis, de célula fotocatalítica. ¿Ok? Muy bien. Lo que tenemos, oxidantes, lo que producimos son oxidantes ecológicos, principalmente el peróxido de hidrógeno, el H2O. ¿Están mirando? Sí, se ve muy bien.
Ah, sí, no, porque escribieron acá que no se ve. Bueno, si no, al final puedo mostrar nuevamente. Lo que producimos principalmente es con la fotocatálisis, el peróxido de hidrógeno, el H2O2, que nada más que es simplemente agua oxigenada en forma gaseosa con niveles muy bajos, que es absolutamente inocuo a las personas, o sea, no hace mal, y extremadamente eficiente contra los microorganismos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa con un microorganismo? Él va a inactivar su DNA o su RNA, ¿ok? Hacerlo va a producir el plasma que va a inactivar el patógeno. Acá es muy importante explicar que no es una luz UV. Nosotros, por ejemplo, la fotocatálisis está instalada en un ambiente, va a generar el peróxido y dispersar por los difusores para todo el ambiente. Mientras la luz ultravioleta va a tratar la serpentina, el sistema del aire acondicionado, ¿no? Acá podemos mirar bien una célula fotocatalítica dentro de un conducto de aire acondicionado, acá se mira bien, y generando el plasma por todo el ambiente. O sea, trataremos de manera activa. Vamos, de esta manera, combinado con filtros, vamos hasta el problema. Por eso, el más importante de la tecnología de fotocatálisis es el dimensionamiento. Los proyectistas tienen que calcular, de acuerdo con las ingenierías de las empresas de fotocatálisis, hay que calcular de acuerdo con el caudal de aire, el nivel de polución, para que se produzca la cantidad de peróxido suficiente para tratar el ambiente. ¿Ok? Muy bien. La instalación de una célula fotocatalítica es con, no sé, nunca voy a saber el nombre de esto en español, pero esto se mira en la foto. Se hace un hueco en el conducto, viene con un estabilizador, se pone la lámpara, esa parte se queda fuera y después está ya produciendo el peróxido. Recuerdo que la fotocatálisis no es un filtro. No hace falta que sea grande el suficiente para todo el conducto o que sea, en algunas subdivisiones no está. Tenemos que calcular la cantidad exacta de peróxido de producción del peróxido. Solo esto. Muy bien. Muestro algunas pruebas en universidades de la fotocatálisis. Pruebas en la Universidad de Kansas y de Cincinnati de reducción de microbios y de gases volátiles. Muy bien. En Kansas se llega a reducciones en laboratorios de microorganismos de todas las especies, bacterias gram positivas, bacterias como el Staphylococcus, gram negativas como el Escherichia coli, o mismo las bacterias resistentes a meticilinas, ¿no? Las que no son muy resistentes, que son resistentes a antibióticos. Tenemos hongos, filamentos de hongos y todo. Reducciones en laboratorios muy, muy importantes. ¿Okay? En Brasil hemos hecho una prueba con una célula fotocatalítica en un ambiente con personas. No hemos hecho en laboratorio. También hemos hecho en laboratorio, pero el más importante fue en una sala con un ambiente con 400 unidades formadoras de colonia por metro cúbico. O sea, una sala contaminada. Con un equipo encendido, después de 1 hora hay una reducción de 85%. Y mismo con algunas contaminaciones, después de 24 horas llega, digamos, a un punto de 87%. ¿Por qué algunas contaminaciones? Porque siempre el ser humano va a llegar con contaminación. Y eso siempre va a elevar un poco, pero el objetivo es mantener esto abajo, siempre abajo del 85%. Ok, estos son los resultados de Kansas. Muy bien. Y virus. La fotocatálisis, el peróxido de hidrógeno, puede reducir el H5N1, que es el coronavirus de la gripe aviaria, el virus de la hepatitis A, también 99%, esto en laboratorios, ¿no? Y también el H5N8, que aquí muestra que en 2 horas
se reduce en casi el 100% el número de células infectadas. Acá estamos hablando del virus H5N8. La gripe suina, porcina, no sé cómo dicen ustedes, se puede, o sea, como he comentado, el virus puede tardar muchas horas en superficies. Y con fotocatálisis en un ambiente, en 2 horas ya se reduce a 50% y en 4 horas ya 80% de reducción. O sea, mucho más rápido que la decencia natural del virus. Ahora, el más importante, lo que quiero decir a ustedes es, si tenemos un ambiente con fotocatálisis, podemos protegernos con peróxido hasta 1 metro, porque como sabemos, un estornudo puede llegar a 160 metros cúbicos por hora. Perdón, 150 kilómetros por hora. Si tenemos esto, la fotocatálisis trabajando, podemos protegernos más de la contaminación. Y ahora el más importante. Existe un test hecho en el FDA, en un laboratorio credenciado del FDA con un virus de RNA. Recordemos que el coronavirus es un virus envelopado de RNA. Los virus pueden ser de RNA y DNA. Muy bien. Virus de RNA, los coronavirus de RNA tienen estructura celular muy parecida. Muy parecida. Entonces, el FDA ha hecho en el año pasado, antes de que se explotase esta pandemia, cómo se comportaba el peróxido de hidrógeno de una empresa producido por fotocatálisis con un coronavirus MS2, que es el coronavirus de la gripe del Oriente Medio. En 30 minutos se puede bajar a más de 90% de reducción. ¿Okay? Y después, en 1 hora, aún más un log, o sea, podemos llegar muy cerca del 100%. ¿Eso qué quiere decir? No es que la fotocatálisis no va a eliminar totalmente, porque eso sería una esterilización, pero existe la descontaminación que puede mejorar mucho, disminuir el número de microorganismos, de virus en un ambiente. ¿Ok? Desde que explotó la pandemia, la fotocatálisis está siendo usada en el Pentágono, en los hospitales de Canadá, porque son hospitales públicos, en el Cleveland Clinic en Estados Unidos, en Brasil, en muchos hospitales de campaña, field hospitals, que fueron hechos para acá, están trabajando con la tecnología para proteger los médicos, más que nada, en este momento. ¿Ok? Y lógicamente la NASA, la Estación Espacial, sigue con la tecnología. Nosotros somos afectados por lo que los demás hacen a nuestro alrededor. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ese es un chiste ahí para mirar que nosotros, por más que tenemos cuidado con máscaras, con luvas, con guantes, con alcohol, ¿no? Siempre no sabemos dónde ha estornado otras personas. Muy bien, hablamos un poco de los resultados de fotocatálisis en el mundo real. Como comenté con ustedes, utilizando el Pentágono en Estados Unidos, muchos museos. El 11 de septiembre toda la descontaminación ha sido hecha con ozono y fotocatálisis. En Brasil, el hospital más importante de la ciudad de San Pablo, que se llama Sírio-Libanés, ha hecho pruebas con ratas y con ratones, perdón, y perdían los ratones por infección y después, más o menos 10%, y después de la instalación de fotocatálisis no han perdido más ninguno. ¿Okay? Entonces, la fotocatálisis es una tecnología que es muy reconocida ya en muchos países, por muchos clientes importantes de diferentes segmentos. Lógico que hoy día es muy importante focar en la prevención al COVID-19, ¿no? Pero existen pruebas con la fotocatálisis con muchos microorganismos. Y por fin, como última cosa de mi ponencia, es el monitoreo. Como comenté cuando empezamos, no podemos trabajar con tecnologías si no monitoramos. Y esto seguramente a partir de esta pandemia va a ser cada vez más común, monitorar. O sea, si no tenemos tecnología, muy importante monitorar de cualquier manera, porque tenemos que saber lo que las personas están respirando.
Nosotros, como dice, por suerte tenemos ahí leyes que nos hacen monitorar cada 6 meses, pero es muy importante. Y hoy existen sistemas que pueden hacer monitoreos continuos de la calidad de aire interior. No para la parte biológica, porque eso necesitamos de hornos, o sea, 48 horas para que crezcan y todo, pero para la parte de los químicos, como el gas carbónico, el monóxido de carbono, las partículas, puede ser de varios tamaños, desde 10 micra hasta 0.5 micra, y la gran mayoría de los gases volátiles pueden ser monitoreadas. Y podemos generar importantes ganancias energéticas. El Banco Itaú, que ustedes tienen en Colombia también, han construido la sede de la Itaú BBVA, acá en São Paulo, en la avenida Faria Lima, que es una de las más importantes de la ciudad. Ellos han ponido lámparas de fotocatálisis y sistema de monitoreo. Muy bien. ¿Qué hacen ellos? Como están con las lámparas de fotocatálisis, están monitoreando constantemente el nivel de CO2 y el nivel de monóxido de carbono. Donde está bien, ellos cierran el aire exterior y dejan para otros sitios. Esto va a traer importantes ganancias energéticas, ¿no? Y además, todas estas tecnologías que hablamos, pero principalmente el monitoreo y la fotocatálisis, son muy reconocidas por las certificadoras de los edificios verdes, como LEED y Aqua, ¿no? Siendo LEED el americano y Aqua la certificación francesa. Acá un ejemplo de monitoreo, o sea, sensores que van a llevar a una caja de sensores que puede estar conectado con el BECnet, justamente abriendo y cerrando el damper para poner más aire o menos aire en los ambientes. Y por fin, las conclusiones. Además de las soluciones tradicionales como filtros, existen nuevas tecnologías capaces de mantener la higienización de los ductos y sistemas de aire acondicionado. Tecnologías que ya fueron validadas y cada vez más aceptadas en diferentes órganos internacionales. Las tecnologías activas son consideradas hoy esenciales para la calidad de aire interior de ambientes cerrados, desde que monitoreadas de manera efectiva. Siempre, antes de comprar cualquier tecnología, sea filtro, sea fotocatálisis, sea ozono, informar sobre la eficiencia y la seguridad. Siempre las empresas tienen que tener certificados, tienen que tener testes, pruebas y todo eso. ¿Okay? Nosotros no logramos ver el aire que respiramos, por eso cada vez más y cada vez más y cada vez más con el COVID, medidas preventivas van a ser necesarias. O sea, estamos en un punto de la humanidad que vamos a cambiar completamente la manera como miramos la calidad de aire. Entonces, hago un convite a ustedes a siempre pensar sobre la calidad de aire de los ambientes donde ustedes están, sea sus casas, sus oficinas, sus coches y todo, ¿no? Es muy importante. Creo que este es un camino sin vuelta y cada vez más vamos a tener que respetar los problemas de calidad de aire y siempre buscar soluciones. Ok. Muchas gracias por su presencia. Acá está mi nombre, mi teléfono, mi email, mi correo. Acá el website de la Brava. Agradezco mucho a CAERE por esta oportunidad. Agradezco mucho a todos, agradezco a CETRI también por esta oportunidad. Y bueno, estoy abierto a preguntas. Bueno, listo, pues muchas gracias por esta presentación tan completa y tan enriquecedora. Por acá el chat se ha estado moviendo con diferentes preguntas, entonces vamos a empezar a leerlas. De Fernando Caicedo, allá está, la respondió en el transcurso de la conferencia. Entonces seguimos con José Vanegas, que nos pregunta: ¿funciona la fotocatálisis al ser montada en ducto a la corriente de aire? Sí, exacto. Buena pregunta. Es para hacer con corriente de aire, pero en el punto de inserción del equipo no puede tener más que 8 metros por segundo, porque si no, no hay tiempo de hacer la reacción. Entonces, es para hacer con el aire en movimiento, porque de nuevo, no es un filtro. Vamos a llevar este aire para los ambientes. Entonces,
hay que hacer con el aire en movimiento. El aire es el transportador del plasma de peróxido, pero en el punto de inserción, buena pregunta, no puede ser más que 8 metros por segundo. Muchas gracias. Nos pregunta también Daniel López, ¿quién comercializa la celda fotocatalítica? Y en Colombia, CETRI la comercializa. Greener Tech, no CETRI, perdón. Greener Tech, la empresa que comercializa, que es una empresa de Bogotá. Listo. Continuamos con Jesús Olivella, que nos pregunta, no, es una afirmación, para realizar el edificio circular se usa una sierra copa, que era, creo que lo que es sierra copa, que era el término que nos hacía falta. ¿Sabes cómo dice en portugués sierra copa? Serra copa, o sea, casi igual. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Continuamos con Ricardo, que nos pregunta, ¿cómo se puede calcular la cantidad exacta de peróxido en la fotocatálisis? ¿Cuál es la relación? Son dos preguntas. ¿Cuál es la relación respecto a las dimensiones del ducto o los CFM que se desplazan? Muy bien. Esto es el punto clave de la fotocatálisis, el dimensionamiento. Porque como comenté, si no producimos la cantidad cierta de peróxido, vamos a tener una protección menor. Existen equipos con diferentes potencias, con diferentes cantidades de producción de peróxido que se puede mirar por el caudal. Las empresas que comercializan fotocatálisis, como yo sé que en Colombia GreenTech hace eso, trabaja en conjunto, junto con el proyectista, con el ingeniero, para mirar cuál es el equipo que necesita con el flujo característico. O sea, por ejemplo, tengo 500 metros cúbicos hora, pero es para un quirófano. O sea, tenemos que encontrar un equipo más potente. Ahora, tengo 500 metros cúbicos hora para una sala de reuniones. Es diferente. Estos dos puntos, el caudal, o cuando no tenemos el caudal, tenemos la área del ambiente tratado por el sistema, podemos indicar los equipos de acuerdo. ¿Ok? Pero es muy recomendable que se haga a través de una tabla que los proveedores tienen sobre la cantidad de cada uno. Yo sé que en Colombia Greener Tech hace eso con una ingeniería especializada justamente para trabajar, enseñar a los diseñadores. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Fernando Caicedo. ¿No hay factor de seguridad para la concentración del peróxido de hidrógeno? ¿El peróxido de hidrógeno es inocuo? Perfecto. Sí, es inocuo. No existe ninguna legislación en ningún país que regule el peróxido de hidrógeno en forma de gas. Existen sí, porque el peróxido de hidrógeno es muy utilizado como, por ejemplo, vaporizador, ¿no? O sea, en ambientes desocupados en altísimas concentraciones para descontaminar un ambiente de la misma manera que hace el ozono. Pero ahí sí hay que estar cerrado sin ningún, porque las concentraciones son muy altas. Los equipos fotocatalíticos no producen más que 0.2 ppm, partes por millones, que es muy bajo, muy bajo. Muchas veces si vamos porque para tener idea de la inocuidad del peróxido en forma de gas, si vamos a una floresta, por ejemplo, a un bosque, donde tenemos un ambiente muy limpio, la luz del sol, y de ahí viene el origen de la tecnología, la luz del sol, cuando encuentra el verde del bosque, produce el peróxido de hidrógeno. Entonces, la fotocatálisis nada más es que la luz del sol sustituida por la luz UV y las hojas en el verde por los metales. Muchas veces, en un ambiente tratado con fotocatálisis, tenemos más peróxido fuera que dentro, de un ambiente limpio. Entonces, no hay nivel. Listo, muchas gracias. Continuamos con una inquietud de Juan Carlos Trigos. Nos pregunta, para espacios pequeños donde existen equipos como mini splits, cassettes, piso, techo que no tienen conductos, ¿cómo funcionaría la fotocatálisis? Ok.
¿Ustedes me ven? No. ¿Debo cerrar la pantalla para que ustedes me vean? Eh, Sí. yo veo la presentación y también lo veo en cámara de usted. Ahí lo, Bueno, ahí me ves mejor, ¿no? sí. Donde no tenemos conductos, donde tienen high-wall o mini split, por ejemplo, se puede utilizar equipos como este, que es una célula fotocatalítica para split, ¿ok? O equipos portátiles, que tienen la lámpara, la célula dentro, con una ventilación mecánica para que juegue el plasma para afuera. ¿Ok? Y esto sirve para cassette, eso sirve para todos los sistemas que usted comentó. Listo. Continuamos con otra inquietud de José Vanegas. ¿Cómo se pueden medir las concentraciones adecuadas del peróxido cuando son espacios en edificios muy grandes? Entonces, existen máquinas, existen equipos de, por ejemplo, de fotocatales que pueden tratar hasta 1000 metros cuadrados, por ejemplo. ¿No? O sea, existen diferentes tamaños. Lógico que depende mucho del nivel de contaminación dentro, pero si son ambientes muy grandes y muy contaminados, tienes que poner más de una lámpara, más de una célula, algunas células. Por eso que el dimensionamiento es muy importante. O sea, las concentraciones adecuadas son hechas de acuerdo con el ambiente que vamos a tratar y su nivel de contaminación. Pero tenemos máquinas, existen máquinas de fotocatálisis hasta para espacios muy grandes. Listo, muchísimas gracias. Acá tenemos otra. Nuevamente, Juan Carlos Trigo. ¿Cuáles son las tecnologías principales para monitoreo y cuáles estarán disponibles en el país? Existen varias. Creo que algunas en el país, incluso yo sé que existen, GreenTech representa una tecnología también de Brasil, que es el Spiri, que es una caja que puede monitorear hasta cuatro compuestos, ¿no? O sea, partículas o gases. No conozco bien el mercado colombiano para saber de otras tecnologías. Bueno, listo. Seguimos con una inquietud de Juan David Flores. Si en los laboratorios no debo recircular el aire, entonces ¿es aún necesario la fotocatálisis? Por supuesto, por supuesto. Al no recircular el aire, yo voy a insuflar continuamente el aire, ¿no? O sea, por más que tenemos filtros y todos, existen contaminaciones. Entonces, cuando tengo aire de fuera, que muchas veces puede venir contaminado y pasar por filtraje, si tengo junto el peróxido trabajando, voy a poner una arma a más para mejorar la calidad de aire. Y ojo, porque ahí estamos hablando de muchas trocas por hora. Entonces tenemos que poner más peróxido, pero es muy utilizado en laboratorios también, justamente donde no se recircula el aire. Listo, muchas gracias. Continuamos con Giselle Tovar. Nos pregunta, para salas de cirugía donde no hay circulación, ¿funciona la fotocatálisis de la misma manera hasta alcanzar el nivel de filtración y calidad de aire requerido? Sí, es muy parecida a la pregunta, pero importante. Siempre vamos a trabajar con las normas y con los filtros. Como he explicado para ustedes en la parte de las partículas, muchos virus no pasan por los filtros. Entonces, mismo un hospital de alto nivel que tenga filtraje, que tenga presión de acuerdo con las normas, es importante tener la fotocatálisis como una arma más, justamente respondiendo a la cuestión de las farmacias, de los laboratorios, como una arma más. Lo que pasa es que en nuestros países, cuando salimos de las burbujas de Bogotá, São Paulo, Río de Janeiro, sabemos que existen hospitales de muy mala calidad, ¿no? Yo, 14 años que trabajo con calidad de aire interior, puedo decir que ya conocí hospitales que me han hecho casi llorar, así, de condiciones de calidad de aire interior, como
quirófanos con split, ¿no? Con mini split y tantas otras locuras, ¿no? O sea, entonces, claro que donde tenemos un nivel alto, queremos muchas veces llegar más cerca posible de la eficiencia máxima, por eso que es una arma más. Y donde no tenemos nada, donde por ejemplo tenemos hospitales en el interior que tienen aparatos de mini split en quirófanos, imaginen, yo ya vi como 10 veces, la fotocatálisis es muy importante. Listo, continuamos. Tenemos bastante preguntas. Vamos a tratar de contestar unas más. De todas maneras, las que no alcancemos. Acá al final de la presentación, Enrique Curi nos compartió los datos para poder seguir respondiendo las preguntas que no alcancemos. Entonces, nos preguntan, César Ruiz, ¿existen tecnologías que combinen la fotocatálisis y la ionización? Sí, existen equipos portátiles que tienen fotocatálisis con ionización y opción de ozono para descontaminación. O sea, equipos para una sala, por ejemplo, un consultorio de dentista o cualquier otro ambiente que tiene fotocatálisis trabajando todo el tiempo con ionización y después de una cirugía, quieren hacer una descontaminación, pueden añadir ozono en ambientes desocupados. Sí existe. Listo. Juan Carlos Trigo, ¿cuáles son las actividades principales para poner a funcionar nuevamente después de la pandemia un sistema de aire acondicionado? ¿Y qué se debería tener en cuenta? Bueno, nosotros en Brasil tenemos el PMOFIC, el plano de mantenimiento, ¿no?, del aire acondicionado. Eso tiene, no sé cómo funciona en Colombia, creo que ustedes no tienen eso, pero es muy importante siempre cambiar los filtros de acuerdo a las instrucciones del proveedor. Siempre tenemos que hacer limpieza de las grellas, de los difusores, o sea, mantener el máximo posible todas las normas existentes para dejar el sistema funcionando. Añadir nuevas tecnologías como luz UV y fotocatálisis es una muy buena herramienta para después de la pandemia. Perdóname, Melissa, pero antes había una pregunta muy importante de Fernando Caicedo, que dice que la fotocatálisis solo tiene el aire recirculado. ¿Es correcto? No, no es correcto. La fotocatálisis está siempre en la difusión. Por tanto, si tenemos aire externo o aire recirculado, tenemos que tener podemos tener fotocatálisis. Y si no hay retorno, igual. ¿Ok? Listo. Tenemos una pregunta de Ela Lorena Noguera. El equipo de ionización que mostraron, ¿cuántos metros cúbicos descontamina? Hasta 250 metros de obras, ¿no? Cuadrados. Imaginando la altura normal de 240. Listo. José Vanegas, ¿cuál es la distancia máxima entre la ubicación del dispositivo en el ducto y el espacio final donde se descarga el aire? De la fotocatálisis quiere decir, el ideal es que el máximo sea 25 hasta 28, 30 metros, máximo, lineares. Listo, aquí me había volado una de Edwin García. Perdón, Melissa, del último difusor a ser atendido. ¿Okay? Muchas gracias. Aquí me había volado una de Edwin García. Si no existe ducto de aire, ¿hay posibilidad de fotocatálisis, por ejemplo, aplicado en líquido? No. Existe peróxido de hidrógeno aplicado con vapor, pero es una tecnología pasiva, o sea, va a limpiar el aire y después si entra una persona contaminada, va a contaminar de nuevo el ambiente. Lo que existe donde no hay ducto de aire, como comenté, son equipos portátiles o equipos como de mini split. Listo. Tenemos otra de Fernando Caicedo. La fotocatálisis produce polvo. ¿Cómo se trata este polvo residual en los ductos? ¿Polvo? No, la fotocatálisis no produce polvo. No produce. Esto no.
Bueno, listo. No, esta información para mí no hace sentido. Pero en un conducto donde hay polvo, la fotocatálisis no produce polvo, pero donde hay polvo, en un ducto, ahí tiene que hacer una limpieza de conducto con robots. Bueno, listo. Eso como sugerencia para los participantes, las preguntas un poco más concretas. Acá tengo una de Clara Lucía, pero no sé específicamente a qué se refiere. Dice qué mantenimiento se requiere, entonces creo que No, el mantenimiento debe hacer las fotocatalíticas de cambiarla una vez a cada 2 años. Se cambia la luz. listo. Seguimos con Juan Santiago. Esta celda fotocatalítica se instala en los ductos de suministro, retorno o en ambos. ¿Y qué mantenimiento especial se le debe realizar a estos equipos? En ambos, y ahí viene la próxima pregunta también, que es como la otra, solo la troca de la célula cada 2 años. Listo. Bueno, esta creo que ya, ¿dónde se comercializa en Colombia el equipo portátil? Ya creo que también hablaron un poco de eso. Nos preguntan, ¿qué otra habría por aquí? ¿Cómo se puede comprobar al cliente la eficiencia de la fotocatálisis de cara al cliente y especialmente su efectividad contra los virus? Bueno, primera cosa es mostrar los testes, las pruebas que han sido hechas por el FDA estadounidense. Número uno, explicar la tecnología. Contra el virus no hay nada más que hacer que mostrar las pruebas. Pero para otros microorganismos puedes contratar una empresa que haga mediciones microbiológicas, y yo sé que la Universidad de los Andes, creo, no sé, alguna universidad en Bogotá tiene un servicio de medición que puede medir antes y después de la instalación. Pero el más importante hoy, después de, eh, cuando empezamos en un mercado es importante, pero después de un tiempo ya se hace normal, ¿no? A las personas ya se creen, pero creo que es importante hacer mediciones antes y después. Listo, seguimos con Juan Carlos Trigos. ¿Cada cuánto se debería cambiar las celdas? ¿Qué más tenemos por acá? Las celdas de fotocatálisis se pueden aplicar en ductos de fibra de vidrio. Hmm, no sé. Buena pregunta. No sé, Fernando. Tengo que mirar. Eh, por favor, déjame tu email que voy a preguntar. Sinceramente, no sé. Perdona. Listo, pues las demás, pues esa creo que con esa pregunta pues estaríamos cerrando el webinar. Queda pendiente pues esa última respuesta que creo que si nos dejan los contactos al interno pues vamos a estar pendiente de responderla. Ya acá Fernando nos regaló el correo y pues agradecerle por su disponibilidad de tiempo. Estuvo muy bueno el webinar, de verdad que hasta yo estuve bastante conectada y tratando pues de seguirle el hilo en todo lo que nos explicó. A la audiencia pues por mantenerse conectado en este espacio sobre esta jornada que pues sabemos que es un poquito complicada. Y bueno pues esperarlos en el próximo webinar que lo vamos a tener el día de mañana, pues vamos a iniciar va a ser un curso y mañana pues se va a hacer la primera sesión, va a estar directamente relacionado al tema de refrigeración y a los actores de cadena de frío, por si todavía no se han inscrito para que lo hagan y pues en últimas, pues darle las gracias. No sé si Enrique Curi nos quiera decir algo más antes de despedir a la audiencia. No, solo quería agradecer a todos y cualquier duda que tengan, por favor, contáctenme o contacten, yo puedo hacer la cuenta con la empresa de Colombia y bueno, estoy a disposición de ustedes para cualquier duda técnica que ustedes puedan venir a tener. ¿Ok? Bueno, listo, muchas gracias. Deseándoles a todos una feliz tarde. Recuerden que al finalizar la tarde, el video de esta sesión va a estar publicado en el canal de YouTube de Acaire. Para las personas que no lograron verlo, por favor se conecten y lo puedan visualizar ahí. Entonces, no siendo más,
Hasta luego. Bueno, creo que, bueno, ok, es eso. Chao, gracias, señores. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Muy buena tarde, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la charla. Estaban hablando sobre lo de la fibra de vidrio, pues hasta donde tengo entendido en Colombia solo va a estar autorizado hasta mitad de año debido a que esto tiene mucha contaminación y produce cáncer, entonces ya no se va a utilizar más, solo se va a utilizar lo que es Piralú y lámina. Haider, muchísimas gracias por tu aporte. Seguramente pues nos ayudará a reforzarle la inquietud a Fernando y poder responderla. Muchísimas gracias. O simplemente para aclarar que también hay unos ductos de ducto glass que tiene fiberglass que tienen una protección interna para que no haya partículas de fibra. Esos son los de última tecnología, absorben ruido y hay varios equipos de estos de fotocatálisis instalados en ese tipo de ductos con protección interior. Entonces, si quieren, yo creo que pueden preguntarle a los fabricantes de ductos. Muchas gracias, ingeniero César, por su aporte.